bienvenidos a la Biblioteca de Castilla-La Mancha. Quería agradecerles a todos su presencia esta tarde entre nosotros. Quería saludar a Ayanta Barili y a la librería Taiga, que gracias a ellos vamos a tener la oportunidad de conocer su obra. Han elegido la Biblioteca de Castilla-La Mancha para presentar su último libro, Una mujer y dos gatos. Quería saludar también a mi compañera Carmen Morales, darle las gracias por estar una tarde más aquí con nosotros en su casa. Esta tarde para nosotros es un día muy especial. Es un día muy especial porque celebramos dos cosas. Empezamos con la celebración del aniversario de la biblioteca. El sábado 16 cumplimos 23 años de apertura, pero lo que celebramos hoy en día es verles aquí, contar con ustedes en este salón de actos que para nosotros, después de 2 años en que las actividades han estado paralizadas, pues es todo un honor y todo una suerte. Celebramos también el Día de las Escritoras. El Día de las Escritoras es una iniciativa que partió aquí en española del año 2016, que partió de la Biblioteca Nacional de España, en el que en colaboración con la Federación de Mujeres Directivas, ayúdame, directivas, la asociación, pero... a ver, es directivas, ejecutivas, profesionales y empresarias. Y la Asociación Clásicas y Modernas, cuyo objetivo es poner un poco en valor la figura de la mujer dentro del mundo del libro, que tantos años ha estado dedicada, centrada en los hombres. Para ello, en esta conmemoración, se elige a una comisaria, que es la que, entre todas, señala un lema, que es el que va a ser el leitmotiv de todas las actividades que se celebran relacionadas con el Día de las Escritoras. Este año, seguramente conocerán, la comisaria es María José Santiago Bolaños, y lo digo porque ha elegido un tema muy bonito. El lema de este año es leer las edades de la vida. Como no puede ser de otra manera, la Biblioteca de Castilla-La Mancha se une a la celebración de este Día de las Escritoras, y para ello tenemos la suerte de contar con una mujer, con una escritora y con una experta en contar vivencias de mujeres, con las que nos enseña a leer las edades de su vida. Ayanta Barili no es la primera vez que nos visita. Estuvo ya en el año 2019, justo me parece que el 5 de marzo, justo unos días antes del Día Internacional de la Mujer. Y en esa ocasión nos presentó uno de los libros que podrán ver aquí abajo. Es Un mar violeta oscuro, con el que llegó a ser finalista del Premio Planeta en el 2018. En esa obra, Ayanta, que rememora su mar de Tellero de Italia, cuenta vivencias relacionadas con mujeres de su familia, vivencias en las que están siempre vinculadas a un hombre que no las amó o a un hombre extraordinario, como cuenta ella. Para el Día del Libro hoy, en el año 2021, Ayanta viene a presentarnos su obra Una mujer y dos gatos. En esta obra, Ayanta nos cuenta una situación vital en la que por circunstancias de la vida se siente sola en este momento y se enfrenta a un confinamiento que tiene que vivir con dos gatos y decide utilizar la escritura como una forma de desobediencia contra la situación, una forma de rebeldía contra la adversidad que le toca vivir. Pero yo creo que para hablar de su obra, de su vida, contamos con Carmen Morales. Carmen Morales, probablemente muchos de ustedes la conozcan, estuvo muchos años ligada a la biblioteca, en la que desempeñó distintos cargos. Ahora trabaja en la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en temas vinculados a patrimonio digital y al libro antiguo, que es una de sus pasiones, pero no es la única. También otra pasión es su lectura y los gatos de momento. Entonces yo creo que Ayanta también, como buena romana, como ha comentado ella en alguna de sus entrevistas, encantan los gatos, con lo cual creo que son personas y mujeres que tienen muchos puntos en común y que nos van a hacer pasar una buena tarde. Espero que la disfruten con todos nosotros. Muchas gracias. Carmen. Muchísimas gracias, Mariló, por esta presentación y esta acogida. La verdad es que es muy emocionante, se lo comentaba antes a Ayanta Barili en la terraza de la biblioteca, y volver aquí después de tanto tiempo que hemos tenido, que esta biblioteca ha estado primero meses cerrada y después con unas medidas muy estrictas de distancia, de aforos, etcétera, etcétera. Y que podamos o que se pueda abrir esta biblioteca por fin a las actividades a las que nos tenían acostumbrados, pues la verdad es que es un gusto. Para mí personalmente, pues también es muy emocionante, no sé si lloraré, voy a hacer un esfuerzo por no hacerlo. Y es que, bueno, yo ya no estoy trabajando en esta biblioteca, como ha comentado Mariló, yo he estado aquí
25 años, aunque la biblioteca está abierta hace 23, pero yo llevaba ya 2 años trabajando en esta biblioteca, preparando la mudanza, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que mi vida está vinculada a esta biblioteca y es mi casa, efectivamente, gracias Marilo, es mi casa. Y sigo trabajando codo a codo con mis compañeros y mis compañeras que están, algunas de ellas están por aquí presentes, pero bueno, que es un gusto. Así que es muy emocionante verles a ustedes ahí, estar en esta mesa y bueno, y compartir esta estupenda tarde con alguien como Ayanta Barilli, aprovechando que es el Día de las Escritoras, como muy bien nos ha comentado Marilo, pues la verdad que qué mejor que tener a... Para mí es una de mis escritoras favoritas porque fue una sorpresa leer Un mar violeta oscuro. O sea, yo lo leí cuando, como nos ha comentado Marilo, lo íbamos a presentar el 5 de marzo del 2019. Comencé a leerlo porque, bueno, lo vamos a presentar normalmente, los libros de escritos pues procuramos leerlos. A veces no da tiempo, pero ahora Marilo lo verá. Yo ahora ya estoy más libre de leer un poco lo que quiero. Pero, y me fascinó, me fascinó. Claro, yo conocí a Ayanta Barilli, pues eso, ahora veremos un poquito, eso, muy brevemente en su trayectoria, porque tampoco me quiero alargar. Pero la forma de escribir que tiene a mí me dejó impactada y me gustó muchísimo, muchísimo, me emocionó esa forma de tratar la historia de su familia a través de las mujeres, 3 mujeres, y bueno, y yo estaba deseando que sacara un segundo libro, estaba deseando. Y bueno, ahora les contaré. Como bien decía también, bueno, Marilo, la primera vez que Ayanta nos visitó, que fue en marzo del 2019, qué felices tiempos aquellos, o menos. ¿Cuánto nos ha cambiado la vida? A muchos, por lo menos. ¿Quién nos iba a decir que cuando estábamos justo en esta mesa haciendo una cosa parecida a la que estamos haciendo en este momento, pues un año justo después todo se nos iba a derrumbar? Nos iba a llegar una pandemia, nos iba a arrastrar y nos iba a cambiar la vida. O sea, yo es que ahora rememorando, ¿no? Haciendo un poco de reflexión, ¿no? de aquella tarde, y bueno, cuántas cosas estuvimos comentando, o sea, qué ingenuos estábamos a lo que nos iba a pasar a toda la humanidad, ¿no? Qué cosas, ¿no? Qué felices éramos y no lo sabíamos, ¿no? Como se suele decir. Y la verdad es que ahora mismo al estar aquí rememoro ese momento y me acuerdo perfectamente. Y digo, madre mía, ¿qué nos iba a decir un año después que nos iba a pasar todas esas cosas? Les quería hablar muy brevemente de su vida. Imagino que todos los que están aquí han venido porque la conocen, porque les gustan sus libros o porque les gusta su programa de radio o porque, bueno, tiene una trayectoria ya considerable. No quiero decir larga porque no eres mayor para nada, pero sí que has hecho muchas cosas. Yo soy mayor. Algo mayor soy ya, sí. Pero que, bueno, como decía Marilo también, bueno, naciste en Roma y a los 9 años o por ahí, pues tuviste la desgracia de perder a tu madre y estuviste un poco tiempo con tu tía, era una tía tuya, y viviendo un par de años o por ahí aproximadamente. Y luego ya, bueno, pues te trajeron para España, pero tu padre, no hace falta que les diga, eres el padre, Fernando Sánchez Dragó, es todo, bueno, un personaje también, admiro a tu padre. Primero, claro, conocí a tu padre y después, a través, te iba a decir que yo es que un poco a veces divago, me perdonan ustedes, yo escribo cosas para no perderme, pero luego me voy con ustedes de duda. Yo ya la conocía de cosas que ha hecho en televisión, en radio, pero cuando más la conocí es a través de unos programas de televisión que hacías con tu padre, en Amigos con Wasabi, etcétera. Entonces ahí es como cuando yo ya más te escuché y ya más... Entonces, pero retomo de nuevo. Su padre se la lleva a Nairobi, a Kenia. Y ahí están un tiempo y luego ya regresan. Con lo cual, fíjense que siendo niña, la cantidad de experiencias vitales que tuvo, eso también marca muchísimo. No es lo mismo vivir en el mismo sitio todo el tiempo a pues, haber vivido con tan poquitos años en diferentes lugares, ¿no? Eso te crea ya una experiencia, te crea un pozo y que te ayuda, ¿no? Luego a crear, ¿no? Un poco a ser creativo. Como ella nos comentó en la vez anterior, tienes como 3 vidas.
una vida de actriz, tuviste una vida de actriz, que es donde la conocimos un poco todo, en series de televisión, en cine también, y también en obras de teatro. Pero además de actriz, luego decidiste irte detrás de bambalinas, ¿no? Bueno, pues ayudante de dirección, también fuiste productora, creo, en fin, que ya... Pero tenías siempre muy vinculada al teatro, pero en otras labores que no eran las de actriz. Luego nos contarás, si quieres, el por qué dejaste la actuación y te dedicaste a otros temas. Más tarde tiene una vida como periodista. Imagino que la conoce muchísimos años, sobre todo en la radio. También ha escrito en prensa y, como les decía, en programas de libros junto con su padre. A mí me fascinaba, me lo pasaba muy bien. En libros con Wasabi era muy divertido, todas las conversaciones que teníais. También había otro que, me acuerdo de lo de las noches blancas, también lo recuerdo, pero eso lo vi menos. Y programas de radio, como les decía, ha hecho varios, bastantes, y en la actualidad pues tiene uno, es un programa de divulgación cultural que se llama Medialuz, que lo tienen, es radio por la noche, o sea que es una hora un poco intempestiva, porque los que madrugamos nos cuesta un poco, pero yo la sigo a veces exactamente, se puede escuchar más tarde, y también en redes sociales te sigo con el Instagram, que haces el directo de Instagram, un poquito del programa, la carta de amor, etcétera. Bueno, pues yo la verdad que se lo recomiendo. Es verdad que era un magazine, antes de la pandemia, era un magazine cultural, que haces entrevistas, yo sí que he escuchado. Y claro, ya luego tuviste que buscarte la vida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para sacar adelante ese programa, como se hizo en muchísimos programas en medios de comunicación, y en las bibliotecas nos cerraron y no pudimos. Tuvimos que trabajar de una manera, el teletrabajo, que detesto el teletrabajo. Ya hablaremos de ese tema del vocabulario. Pero bueno, tuvo que reinventar su programa y, bueno, pues la verdad es que resultó tan interesante como siempre. Y luego como escritora, es su tercera vida. Su primera novela fue, como les comentaba, Un mar violeta oscuro. Todos esperábamos una segunda novela que ya sabíamos que estaba escribiendo, y nos ha sorprendido con esta también novela, que ahora es en realidad su segunda novela, que es la que viene a presentar, Una mujer y dos gatos, pero también tiene algún libro más. Recopilaste las cartas de amor de un programa que tenías que se llama Un año de amor, y entonces sacaste ese libro con la recopilación de las cartas de amor, y luego un libro que escribiste con tu padre, que no lo he leído y lo quiero leer, El pacto de sangre. Me interesa bastante, ese es un libro que tengo pendiente. Y luego, bueno, todo esto es un poco, es a grandes rasgos. Si queréis conocer más de su biografía, tiene una magnífica página web que la lleva, he visto a Salma Espinosa, que es la productora de tu programa. Y ahí, bueno, pues pueden leer, si tienen más curiosidad, por conocer más detalles de su biografía. Pero bueno, con su primera novela fue finalista del Premio Planeta 2018. Claro, eso es ser finalista del Premio Planeta con una primera novela, es un espaldarazo muy, muy importante, porque uno, pues imagino, pues yo no soy escritora, yo no, ni siquiera hago pinitos, como mucho escribo alguna cosita, pero yo de escritora no, prefiero leer a los demás. Pero que es un acicate muy grande, para decir, una primera novela, bueno, pues he tenido un premio, ¿no? Y además un premio importante. No creo que fuese tanto dinero como el del último Premio Planeta, que creo que lo han subido el doble. Pero bueno, que la verdad es que es el premio más importante de narrativa en España, y bueno, pues la verdad es que fue para ti. Y viniste, como finalista del Premio Planeta, viniste a la biblioteca. Y ahora pues nos traes este libro, Una mujer y dos gatos. No sé si lo han leído, y si no lo han leído, léanlo ya, porque se lo recomiendo vivísimamente. Por eso estoy aquí. Si no me hubiera gustado el libro, no hubiera dicho que venía a presentar, porque cuando yo me enteré que venía Yanta Alberto de la librería Tiger, me lo comentó, pues llamé a la biblioteca y a nuestro compañero Antonio, que lleva las actividades culturales. Yo lo llamé y le dije, Antonio, ¿tienes a alguien que presente a Yanta Barili? Y me dijo, pues no todavía. Digo, pues si no,
yo la presento, digo, pero si no, yo me voy a una sillita, me siento ahí, yo encantada de la vida, feliz. Y bueno, la verdad es que bueno, he tenido el privilegio de que me dejaran presentar el libro y es porque me ha gustado. Me encanta. Si no, yo no me quedo en mi casa, que estoy a gustito y ya está. Y bueno, es un libro, como les decía, es un libro que, si no les decía, te lo digo ahora, es un libro autobiográfico que escribió durante el confinamiento que tuvimos que sufrir todos. En principio, ella nos cuenta que está sola en casa, no están sus hijos, se acaba de divorciar, está con 2 gatos que viven con ella y ahí le pilla ese confinamiento. A mí me gusta cómo lo narras. Voy a leer solamente un párrafo o 2 porque no quiero destripar la novela porque lo que quiero es que la lean, pero sí que me gusta mucho este primer párrafo porque es que es como un resumen. Ya saben ustedes que el primer párrafo de una novela es que dice muchísimo porque te anima o a seguir leyéndola o a dejar de no continuar leyéndola. Ya saben, los primeros párrafos, las primeras frases de una novela son... Y en este caso a mí me gustó muchísimo. Y permítanme que les lea solamente ese primer párrafo nada más. No he vuelto a escribir. Desde que gané un premio literario con el que siempre había soñado. Porque me han pasado muchas cosas y no todas buenas. Mis hijos se fueron de casa. El que fuera mi marido emigró a otra casa. Y yo me quedé sola en casa. Mientras fuera se desataba una pandemia. Es que resume en 4 líneas perfectamente todo una amalgama de emociones, de sentimientos y te dice, bueno, pues quiero seguir leyendo, ¿no? ¿Qué es que ha pasado aquí? ¿Qué le está pasando? Y bueno, la verdad es que yo tuve acceso, vamos, muchísima gente, a estos primeros textos, que todavía no era novela, en una revista literaria que empezó tu padre en el confinamiento, Sánchez Dragó, que se llamaba La Retaguardia. Y yo, como lo sigo, pues empecé a leer ese diario, ese boletín o revista virtual, y vi que tú empezabas a escribir algunas, como una especie de crónica, un diario, unos textos, ¿no? Era algo así como una especie de relatos. Y a mí me fascinaron porque es que yo también estaba sola en mi casa y me estaba pasando regular. Estaba pasando, y además sin gato, porque mi gata había fallecido. Si hubiera tenido mi gata, por lo menos, pero bueno. Y la verdad es que me ayudaba mucho, porque yo leía esos fragmentos, ese diario, y ay, si es que lo que me está pasando, si es que estoy sufriendo todas estas emociones, porque son un cúmulo de emociones, lo que todos hemos sufrido en ese confinamiento, en esa soledad, ese no poder hacer, ese miedo, etcétera, etcétera. Y yo de repente vi, escrito además con un estilo muy directo, muy fresco, muy vivo, y me encantaba. Entonces yo entraba y decía, ay, a ver si he escrito este día, a ver si no he escrito. Y pensé además, debería plasmarlo en papel, porque si no esto va a desaparecer y se va a perder. Y casualmente en septiembre de este año veo que aparece anunciado el libro. Digo, ¡ay! No me lo puedo creer. Me dio muchísima alegría, porque para mí este libro no es el libro solo que me he leído ahora, que es muchísimo más de lo que había en esa retaguardia, sino que es que yo voy leyendo y me voy acordando. No solo me voy acordando de lo que yo pasaba, sino de lo que me voy acordando de lo que este libro o estos textos me hacían sentir en ese momento. Y para mí fue muy importante, la verdad. O sea, me ayudó bastante. Por eso te lo tengo que agradecer, independientemente que lo hayas sacado como libro y que sea una novela. Te agradezco que esos textos los escribieras en esos días porque a mí me ayudaron. Pues, y me voy a emocionar. Bueno, como les decía, pues está basado en esas crónicas que ella fue escribiendo durante varias semanas. Luego lo dejó. Estaba con otros temas que yo no les voy a desvelar porque tienen que leerse. ¿Tú pensaste cuando lo estabas escribiendo? Vamos a hacer un poco de diálogo, porque tampoco voy a meter yo aquí todo el rollo, podría estar hablando aquí tú, pero la que tiene que hablar, venimos a escucharla a ella, ¿no? ¿Tú pensaste que la verías publicada? Porque tú no la escribías para publicar. A ver, o sea, bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir a pesar de las incomodidades de estos tiempos. Os lo agradezco mucho.
Muchísimas gracias Nada. por invitarme y a Carmen ya te has convertido en mi máxima especialista. Sí. Todo. Es impresionante. Así es que muchísimas gracias por tu saber y por tu cariño, Carmen. Desde luego, o sea, entiendo que hay una conexión, aunque nos hayamos visto dos veces en la vida, pero al final es lo importante de escribir y de leer, ¿no? Ese intercambio entre escritor y lector, que de pronto se generan unos vínculos que son preciosísimos y que además me los voy encontrando por ahí y me gustan mucho, o sea que te agradezco. Te agradezco tu presencia. Y Una mujer y dos gatos es el resultado de un proceso tanto literario como personal muy extraño y muy inesperado para mí. Extraño porque sin duda es el resultado de un tiempo extraño que hemos vivido todos, cada uno a su manera, cada uno como ha podido y cada uno, bueno, pues un poco dependiendo de la suerte o de la mala suerte, porque esto ha sido así. Entonces, yo en efecto, pues como digo al principio del libro, pues me encontré sola en casa con un divorcio, un mal divorcio, unos hijos que se habían emancipado y dos gatos. Pero lo que me sucedió, y esto no sale en el libro, pero ya que somos poquitos y bueno, podemos tener una conversación más íntima, esto es lo bueno de la pandemia, pues lo que me sucedió es que mi exmarido se llevó todos los muebles de mi casa. Y entonces me encontré al comienzo del confinamiento sin muebles y sin la posibilidad de comprarlos, porque llamaba, o sea, intentaba, bueno, estaba todo cerrado, ¿no? Pero además es que, yo qué sé, pues intentabas pedirlos a alguna tienda y tal y cual, te decían, sí, fenomenal, se los enviamos ahí, pero en mayo o en junio, ¿no? Y entonces, pues me encontré, como quien dice, con una tele, un colchón y sentada en el suelo. Esta era mi situación y con la vida completamente desbaratada, tanto por lo que me estaba sucediendo a mí personalmente como por todo lo que estaba sucediendo en el exterior, que era atroz y algo completamente inesperado y que por lo menos nosotros, los que estamos ahora aquí en viviendo, pues no habíamos vivido, si bien es una situación que, bueno, que ya hemos visto que se repite a lo largo de los siglos. Simplemente nosotros no teníamos memoria de una situación así, ¿no? Y entonces este es el libro de una mujer que entra en una crisis tremenda, obviamente, pero que, bueno, que según van avanzando los meses y, por lo tanto, las páginas de este libro, pues llega a encontrar la luz, ¿no? Es una muerte y una resurrección, afortunadamente. Lo que me pasaba es que estaba empezando a escribir con mucha dificultad una nueva novela y mi padre me llamó por teléfono porque él estaba como un león enjaulado en su casa, porque no puede parar quieto, no podía salir, pues es un señor mayor, claro, tenía mucho más riesgos que cualquier otra persona más joven, y entonces montó este diario digital de contenido cultural, pero no tenía ni un duro para pagar a nadie, ni contenidos, ni... Entonces empezó a llamar, digamos, bueno, pues amigos que tenían que ver con la cultura y entre ellos, pues a su hija, que soy yo. Entonces me dijo, Ayanta, ¿por qué no escribes algo y tal? Y entonces yo le dije, mira, yo no tengo nada, estoy muy agobiada porque estoy haciendo el programa de radio por la noche, un magazine cultural sin contenidos, pues claro, no se estrenaban obras de teatro, ni películas, ni se vendían libros, no había nada y yo tenía un programa todas las noches de casi 3 horas que no sabía de qué hablar ni cómo rellenar todo ese espacio, ¿no? Y además yo seguí yendo de un modo presencial a la radio, haciendo el programa en directo de 12:30 a 3 de la mañana todas las noches. O sea que, bueno, era toda una situación, desde luego, insólita, inquietante y compleja, ¿no? de gestionar. Y entonces le dije, mira, yo lo que puedo hacer es ir escribiéndote pues, alguna impresión, como que quede como una crónica de esto, porque era algo que quería hacer simplemente porque, bueno, mi alma de escritora se conjuga con la de periodista y me parecía, claro, que era que estábamos viviendo un
unos tiempos tan extraños que merecía la pena por lo menos dejar unos apuntes al respecto por sí. Y entonces empecé a escribir y enseguida me di cuenta de que me había explotado en las manos, o sea, que lo que tenía era una novela, era otra novela. Y entonces me encontré con 2 novelas, o sea, una que escribía por la tarde, que era la que estaba escribiendo, otra que escribía por la mañana, que era esta, y luego con el programa de radio por las noches, ¿no? Y de pronto todo estaba muy interconectado, ¿no? Y además la novela que estaba escribiendo por las tardes, que es la que sigo escribiendo ahora, porque es una novela más voluminosa, pues evidentemente no tenía absolutamente nada que ver con esto, pero creo que al final, si leéis esta y dentro de un año cuando se publique la siguiente, veréis que de alguna manera se convierte en una constelación, que hay como una interconexión entre la una y la otra, ¿no? Que al final es el caminito que hacemos los escritores, ¿no? Entre una novela y la otra y la otra y la otra. Bueno, pues se va creando pues todo un lenguaje, todo un discurso, 1000 historias, pero que al final pues son una única historia, ¿no? Que es mi historia. Esta novela, que tampoco lo había hecho nunca, la escribí a mano. Yo jamás escribo a mano, siempre he escrito en ordenador y la escribí a mano porque lo que quería era, a ver cómo os lo explico, porque es un poco abstracto como concepto, ¿no? Pero lo que quería es que tuviera un estilo absolutamente esencial, es decir, que no hubiera ni una coma de más, ni un adjetivo de más, sino que fuera una historia absolutamente desnuda y que reflejara el silencio. El silencio era el silencio que teníamos todos alrededor y que concretamente tenía yo también en mi interior, que era un silencio muy, muy profundo, como hueco, como con eco dentro, el mismo eco que tenía en mi salón de casa sin muebles, porque había eco, era el que tenía dentro de mí, ¿no? Y entonces realmente era lo que quería plasmar a través de las letras, ¿no? Porque al final el estilo que uno elige, el tono, la voz que uno elige a la hora de escribir, cada libro es diferente, ¿no? Y quería concretamente que esta Mujer y 2 gatos tuviera eso. Y lejos de ser algo más fácil, porque dices, bueno, quitas, pues más fácil, ¿no? Porque es menos barroco, está menos elaborado y tal. Sin embargo, es dificilísimo, porque claro, para expresar las emociones, que al final a mí es el trabajo que más me interesa en los libros, es decir, soy una cazadora de emociones y las emociones son como mariposas que se van, ¿no? Que uno mismo las olvida inmediatamente, ¿no? Bueno, pues para cazar eso y ponerlo en el papel de esta manera que os digo, pues me resultó muy, muy trabajoso. Y al mismo tiempo el hecho de escribir a mano también marcó el estilo y la manera de contar que tengo en esta Mujer y 2 gatos, porque tenía un cuaderno, la mar de mono, que no quería llenarlo de tachones. O sea, quería que quedara eso algo bonito, ¿no? Y entonces me pensaba, claro, en el ordenador, pues da igual, porque borras, cortas, pegas, tiras para adelante, para atrás, da lo mismo, no tiene un valor estético, ¿no? Sin embargo, aquí sí lo tenía. Era un cuaderno que me había comprado en Roma, que me gustaba mucho ese cuaderno. Lo escribí con esta pluma, que es una pluma que también tiene un significado. Me la regaló un gran amigo cuando gané el finalista del Planeta y me la llevo siempre a todos lados. El día que la pierda me va a dar un pasmo. Bueno, era todo como un rito también para intentar respirar, para intentar salir de mi propia zozobra. Y el resultado es este. O sea, los que lo habéis leído o si lo leéis veréis que es una mujer desnuda, como la señorita de la portada, desnuda en el sentido más profundo del término, ¿no? Así es que, bueno, pues, y además también es un experimento para mí porque lo fui escribiendo de principio a fin, sin ir adelante, atrás, tal y cual, y cada día. O sea, yo cada día escribía una pieza de este libro. Luego ya cuando decidimos publicarlo, ya, bueno, pues evidentemente lo corregí, lo amasé, bueno, pues todo, ¿no? Porque
después de dejar reposar un rato el texto, pues aparecen muchas cosas que son seguramente mejorables, ¿no? Pero bueno, es un libro, desde luego, escrito con el corazón en la mano y además fue algo un recorrido literario que me ayudó a conocerme más a mí misma, ¿no? Porque no sé si a vosotros os ha ocurrido, seguramente sí, ¿no? Pero cuando estamos en una situación extraña que no controlamos, ¿no? Que escapa de nuestra experiencia, como ha sido todo este último año y medio, pues hay que reinventarse de algún modo, ¿no? Y yo pues descubrí a lo largo de esos meses una serie de facetas, fundamentalmente una, que luego, bueno, pues digamos, se abre en abanico hacia otras que no conocía de mí misma, porque yo he sido siempre pues una persona muy disciplinada, muy buenecita, muy trabajadora, en fin, bueno, que no he generado problemas al prójimo, es más, creo que siempre he intentado ayudar a todos los que lo han necesitado. Jamás pensé de mí que yo era una desobediente, una mentirosa, en fin, todo lo que me ha llevado a esta situación, ¿no? Y de pronto me vi a mí misma en una situación tan límite, porque esto no es un diario del confinamiento, porque la llanta de este libro en realidad hace todo menos estar en casa. O sea, yo durante el confinamiento, por una serie de problemas familiares, personales, graves que tuve y por mi trabajo, estaba todo el día por ahí, con el carné de prensa entre los dientes, intentando resolver mi vida y las de las personas a las que más quería y tomando unas decisiones que eran ilegales todo el rato, pero porque no podía, estaba en una situación que no podía hacer otra cosa. De hecho, el capítulo más breve de esta historia, que es el capítulo más breve que he escrito y que probablemente escribiré, es una frase que digo algo así como: todo lo que pienso y deseo es ilegal. Porque me vi en esa circunstancia. Y no creo que sea una circunstancia ajena a todos nosotros. Quiero decir que el pensamiento, obviamente, y por fortuna, es libre, o así debería ser, y a mí todo lo que se me ocurría, pues eso, era ilegal, ¿no? Entonces, al final, pues se convierte este libro y mi vida misma en esa época en una aventura, en un gran viaje, que resulta muy revelador y, como digo, destapa una parte de mí que no conocía y que me llevó en algún momento a pensar que yo que sé, que esto nos puede pasar a cualquiera, ¿no? O sea, que somos lo que somos dependiendo de dónde nacemos y en qué momento nacemos, ¿no? Y yo dije, bueno, si hubiese nacido, yo que sé, en los años 20 y hubiese tenido 20 años en los años 40 en Alemania, pues a lo mejor me habría convertido en una espía y no, lo contrario de lo que soy ahora, ¿no? Porque las circunstancias me habrían llevado a ello. Eso sí, seguro que me habrían matado 3 minutos después, ¿no? Porque no creo yo que habría aguantado el tirón, ¿no? Pero vaya, que bueno, es curioso, ¿no? Y lo que relato en este libro, pues eso, es un viaje hacia adentro, pero también hacia afuera, porque está todo el rato esta mujer intentando resolver unos problemas que en un momento normal pues son, pues se pueden asumir, y en un momento excepcional no. Tú dices, de hecho, además, hablando de este tema de la rebeldía y de la desobediencia, dices que apoyas la desobediencia por causas justificadas y los motivos del corazón lo son. Siempre. Y yo estoy de acuerdo contigo. Efectivamente, es que hay razones en que uno no puede quedarse quieto y dejar que las cosas se resuelvan, porque no se puede hacer. O sea, el corazón manda y las circunstancias mandan. Yo mira, léanse la novela. Todo esto, por supuesto, sin faltar el respeto a nadie y sin poner en peligro a nadie, ¿no? Pero, y no estoy haciendo un discurso ideológico en un país tan polarizado como este, aparte que me parece una descortesía, pero a mí personalmente no me interesa nada, ¿no? No es una cuestión de quién esté en el gobierno, de quién no esté, eso no me interesa nada. Pero a mí todo el discurso
paternalista de los políticos, la manera que han tenido de dirigirse a nosotros, los de un lado y los de otros, el neolenguaje que se han inventado y que han creado sentados a una mesa, porque eso hay que crearlo, hay que inventárselo para generar esa sensación de agobio, de tal que hemos tenido, que ha generado una autocensura en muchísimos de nosotros, ¿no? Que ni siquiera nos hemos atrevido a decir a la persona incluso más cercana cómo te sientes o qué es lo que deseas hacer, ¿no? Qué es lo que te pasa. La censura ya no autocensura, sino la censura general. A mí toda esta situación, entiendo la complejidad de la situación, pero me parece que el resultado psicológico en la población, en todos nosotros, de esta manera de gestionar psicológicamente esta situación ha sido nefasta. Y desde luego os digo que yo ante un problema del corazón, es decir, ante alguien que enferma gravemente y se encuentra abandonado en un pasillo de un hospital, yo entro en ese hospital y me lo llevo. Y eso es así. Y ya puede venir Dios a decirme que eso no se puede hacer. Totalmente de acuerdo. Comentas también que estabas orgullosa de haber tomado estas decisiones que no eran políticamente correctas, que no es que fueran ilegales, pero no eran legales. No sé cómo decirlo. Bueno, eran sí, o ilegal, yo qué sé, no sé lo que sé, sí. pero que eran necesarias, evidentemente, y que eran momentos muy complicados, como nos acabas de contar. Y decías, hay en una expresión que dices, padezco de un individualismo feroz, porque te daba a veces esa sensación de que solo pensabas, aunque pensabas en los demás, pero a veces hacías las cosas para ti. Lo he dicho, o sea, que no te preocupes. Sí, un individualismo feroz y además es que quiero decir que yo he contado, no digo que ser individualista sea bueno, seguramente es malo, pero cuento cómo me sentía en el error y en el acierto, ¿no? Entonces, yo en ningún momento, o sea, quiero decir, que salí al balcón a aplaudir el primer día. Cuando ya llevábamos un mes aplaudiendo, pues francamente, o sea, pues no conseguía entrar en esa dinámica de una supuesta, ¿cómo se dice?, solidaridad, cuando los mismos vecinos que aplaudían, luego si salías a unas horas que no eran las estipuladas, pues te tiraban huevos, ¿no? O sea, quiero decir que todo este relato yo no me he sentido, digamos, en ese flujo, no, porque bueno, cada uno tiene sus circunstancias y no he podido entrar en él. O sea, tú no estás de acuerdo. Es que al principio recuerdo de la pandemia que había mucha solidaridad y que se decía, esto nos va a hacer mejores, vamos a salir. Bueno, y eso me ha parecido una tontería desde el primer día, con perdón, o sea, pero yo no quiero ofender a nadie, pero yo en cuanto se empezó a decir esto, digo, mejores, o sea, esto no nos hace mejores a nadie, o sea, quiero decir que luego hay la experiencia personal de cada individuo, de cada núcleo familiar, ¿no? Que te dicen, qué maravilla, hay quienes cuentan esto y me encanta cuando lo dicen porque, bueno, por lo menos esto te consuela, ¿no? Qué maravilla que he podido estar unos meses en casa y recuperar a mis hijos y jugar al Monopoly y hacer pan. Pues qué maravilla, desde luego, y qué triste que tenga que venir una pandemia para que realmente podamos hacer eso, ¿no? Y me parece fantástico, pero de ahí a pensar que un problema de esta envergadura nos haga mejores, bueno, pues yo creo que entre otras cosas nos pone mucho más tristes, ¿no? Entre otras cosas, hoy aquí podría haber 3 veces más las personas que estamos porque hay todavía mucho miedo, porque hay una sensación de inseguridad, porque hay un problema psicológico y real, ¿no? Que es un virus que anda pululando por ahí, aunque con menos fuerza, todo lo que ya sabemos, ¿no? Pero bueno, o sea, mejores, yo creo que cualquiera de nosotros, si pudiéramos darle un botón y retroceder y que esto no pasara, aunque nos hubiera hecho mejores, no lo pasábamos, ¿no? Bueno, como has comentado al principio, en el libro pues vas desgranando todo tipo de emociones porque te gusta capturar, ¿no? Cazarlas al vuelo, esas emociones, y hay de todo, que es todo lo que sufrimos en nuestras casas, pues incertidumbre, tristeza, angustia, incredulidad al principio, desesperanza,
desconfianza, bueno, en fin. Y mucho luego, humor también, ¿eh? Eso es, precisamente. Mucho el humor, porque... nos salva, el humor nos salva. Pero lo que yo quería un poquito comentar es que nos identificábamos con todas las emociones y otras muchas más, y el humor también, por supuesto, que vas desgranando, que vas un poco desmenuzando en el libro, porque hay mucha verdad, porque no hay impostura. O sea, porque es que tú escribes no para satisfacer, no es la palabra satisfacer, sino para agradar al lector, sino porque tú escribes desde el corazón, escribes lo que piensas y lo que sientes, más lo que sientes. Y eso se nota. Y eso llega directamente. Es que es la única manera de escribir, ¿no? No voy a escribir lo hay que... gente que escribe por quedar bien. Claro, o sea, pero bueno, eso leo ya... libros y se sí, nota es tanto. cierto, porque hay mucho oportunismo, ¿no? A veces el arte se convierte en algo oportunista, ¿no? En el que el creador, el artista, dice, a ver, ¿qué tema puedo abordar o qué cuadro puedo pintar? Porque ahora está de moda esto, ¿no? O un pensamiento determinado dice esto otro. Es verdad, está lleno, ¿no? Pero yo creo que el arte debe de ser algo vivo, algo que además demuestra nuestras propias contradicciones, ¿no? Las contradicciones son fantásticas porque nos ponen continuamente en ese brete de tener que intentar entender algo y sobre todo una cosa muy importante que es no perder el juicio crítico. O sea, en el momento en que perdemos el juicio crítico, en el momento en que aceptamos todo lo que nos dicen y nos lo tragamos como si fuera un potito a cucharadas, pues entonces dejamos de ser personas, ¿no? Y con esto no quiero ser ambigua, o sea, que no es que esté negando nada, ni mucho menos. O sea, yo soy una víctima de una persona que ha fallecido por toda esta circunstancia en mi familia, una persona muy importante. Bueno, víctima no soy porque no quiero ser víctima de nada, pero quiero decir que he vivido una de las partes más terribles de esta historia, ¿no? Pero sin perder mi propia opinión, ¿no? O por lo menos sin callarme. ¿Por qué no lo voy a contar? O sea, entiendo que de pronto puede haber cosas que dices, bueno, yo no estoy de acuerdo en esto o en lo otro, pero no importa, tampoco tenemos que estar de acuerdo en todo. Yo misma no estoy de acuerdo con algunas cosas que escribí entonces, ahora, ¿no? Porque vamos aprendiendo y sabiendo cosas, ¿no? Pero es importante poder decirlas, poder expresarlas y de hecho creo que ahora estaría muy bien en general soltar, ¿no? Y hablar de todo esto de verdad, con el corazón, o sea, no diciendo lo que leemos en los periódicos, en el periódico tal o en el periódico cual. No, o sea, diciendo realmente cómo te sientes. Sí, totalmente, estoy de acuerdo contigo. Además hay una frase que lo dices también, dice, no pueden evitar que yo piense. Es que deberíamos, todos pensamos, pero todos a veces tenemos miedo de decir lo que pensamos y eso es un error muy grande. O sea, eso uno tiene que hablar siempre desde el corazón y decir lo que piensa en cada momento, siempre desde el respeto, por supuesto, y tú comentas también, dice que en un momento del libro hablas de la docilidad de tus amigos, de algunos amigos. Bueno, la docilidad de mis amigos me tenía loca. Porque aceptan las normas. ¿No te sorprendió eso a veces? ¿Eso te ha sorprendido? La docilidad de mis amigos... O de la mayor parte de la población. Sí, pero bueno, la población, pues no sé. No, o sea, las personas cercanas, Sí, ¿no? Porque yo estaba, claro, hiperinformada, por un lado, porque trabajo en un medio de comunicación, tal, y porque yo creo que estábamos todos hiperinformados, ¿no? Y entonces, bueno, pues intentaba mantener conversaciones con la gente, con mi gente, ¿no? Y todo era como un pensamiento único, ¿no? Yo estaba enfadada, estaba así como un poco bastante irritable, estaba en una montaña rusa permanente, ¿no? Que se ve en este libro, ¿no? Que pasaba de la desesperación a reírme de todo, ¿no? Porque había situaciones que eran completamente surrealistas, es decir, que para cualquier persona que tenga 2 dedos de cerebro, no digo que necesite ser un premio Nobel, ya te das cuenta de que no tiene ningún sentido, ¿no? Algunas cosas, algunas normas, todo este galimatías de cosas. Y entonces yo las decía así a mi entorno y no recibía respuesta, lo cual me ponía... cada vez más nerviosa y enfadada, ¿no? O sea,
Yo no digo que haya que hacer algo concreto, ¿no? Pero la docilidad, o sea, el aborregamiento, perdón, eso me sorprende. O sea, que por lo menos no podamos hablar. ¿Pero qué ha pasado para que no podemos hablar? ¿Pero dónde estamos? En Cuba. O sea, ¿Por qué que tenemos miedo a hablar? No, claro, o sea que... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo no lo sé tampoco. O sea, la gente de repente, o sea, tampoco es cuestionar aquí de debatir este tema. No, o pero, sea, sí, pero además que es verdad que la gente en este momento, no ya por la pandemia, yo creo que ya antes de la pandemia ya pasaba, hay como, la gente tiene unas ideas ya concebidas y tiene miedo de decir lo que piensa. Sí, pero es que por eso, es que no es ya este tema, este es un tema muy concreto, que se puede utilizar simplemente como ejemplo, ¿no? Pero claro, es un tema tan apasionadamente tremendo que, claro, bueno, yo me suponía que por lo menos podía generar un... Pues no. Pero bueno, afortunadamente tiene un sentido del humor maravilloso. Tienes. Bueno, es que había momentos. Hubo un momento que se me partió una muela en pleno confinamiento. No se me había partido una muela en la vida. O sea, será la edad y todo esto. Y me estaba comiendo una cosa y se me parte la muela. Y claro, me quedo con el trozo de muela en la mano y digo, bueno, ¿y ahora yo qué hago? ¿Dónde voy con esto? Un dolor, una cosa tremenda. Y entonces llamo a mi dentista de toda la vida y me dice, bueno, es que estamos cerrados. Digo, ya, pero ¿y qué? Era como los muebles, ¿no? O sea, me quedo sin muebles, se me parte la muela, ¿qué hago? O sea, ¿hasta cuándo? Además, esto es así, ¿no? O sea que... Y entonces, bueno, el dentista tuvo la amabilidad de mandar a su hijo, que también es dentista, a abrir la consulta para arreglarme la muela. Y bueno, hay todo un par de 2 o 3 capítulos dedicados a ese contacto con el dentista, con el joven dentista, después de que ya llevara un tiempecito sin ver a nadie. Y que me pareció una especie de Adonis con bata blanca, o sea, era como si se hubiese hecho realidad todas las fantasías así eróticas que uno pueda tener, más vulgares, ¿no? Vulgares en el sentido más por reincidentes, ¿no? O sea, el médico, imagínate, o sea, jamás había pensado en una cosa así. Y de pronto pues tienes a este señor que te está haciendo una cosa horrible en la boca, que es ponerte una muela nueva y te parece increíble simplemente porque tienes contacto con otro ser humano, ¿no? Y digo, pero bueno, ¿dónde hemos llegado, no? O llegaba a casa y claro, los gatos, no hemos hablado, los gatos evidentemente, o sea, en esta novela ni estoy hablando del confinamiento en el sentido estricto, porque estamos ya todos aburridos del confinamiento, ni estoy hablando de mascotas, como pueden ser unos gatos, ni estoy hablando del síndrome del nido vacío, porque yo estoy encantada de que mis hijos se hayan ido de casa y nada, y que ya no me armen fiestas ni quilombos de ningún tipo. Y estoy encantada de haberme divorciado también, o sea, que es una grandísima liberación. Es decir, que estoy feliz, ¿no? Pero claro, los gatos son la metáfora de la desobediencia, ¿no? O sea, de un animal que va a su aire y que va y viene cuando quiere, como sabemos los que tenemos gatos. Y yo llegaba a casa y claro, como no había ser humano, o sea, no había nadie de sangre caliente más que los gatos, pues yo agarraba a los gatos y empezaba a darle besos en los morros que ya me odiaban, ¿no? Pero porque, claro, yo tenía esa necesidad, yo soy una persona sociable, ¿no? Te hicieron mucha compañía. Mucha. No eches de menos, ¿no? Quería leerles para ver el sentido del humor que destila la novela, que entre tanta tragedia de repente aparecen en situaciones que son desgraciadas o tristes, de repente aparece una frase que ya te descoloca y te hace... A mí me ha hecho muchísima gracia, solo les voy a leer 2. En un momento en que ella lleva comida a unos amigos que están enfermos de COVID, sí. Enfermos y de repente dice, siguen enfermos, pero comen como limas. Eso me dio una gracia. Bueno, es que iba arrastrando un carrito lleno de comida todos los días, una familia de 4 con 2 adolescentes. Sí, imagínate. Bueno, sí. Y luego también hay otra frase muy graciosa que fuiste a hacerte una analítica. Así. Dice, pertenezco a ese grupo de personas que nacieron sin venas.
Eso es muchas. Gracia, porque no te encuentras las veces y dices, soy un tipo de persona que no tiene sin veces. O sea, en una situación que va a hacerse una analítica para ver un test y demás. A ver si había pasado estabas rápido, angustiada, ¿no? claro, estabas angustiada, pero ella siempre sacas ahí como un poquito de humor, un poco de Pues gracia. había y eso esta libera muchísimo. enfermera vestida de astronauta, estas imágenes que hemos visto todos, Sí, claro. y me clava la aguja en la... No tengo, o sea, no hay. Me clava la aguja y empieza a rebuscar. Sí, claro, toda una descripción de lo que... Y entonces llega un momento en que, claro, me mareo, porque es que eso era insufrible, ¿no? Y entonces ya me llevan, me tumban en una camilla y buscaron aquí y luego al final me sacaron del pie. Pero todo esto con todas estas enfermeras vestidas de esa manera, ¿no? Que era como que, claro, o sea, no tenía venas porque no había calor. Era tremendo, sí. Bueno, pues esa facilidad de sacar humor, ¿no?, de cualquier circunstancia tremenda, la verdad es que ayuda mucho. Y bueno, siempre el humor. Desengrasa la El vida. humor te salva, ¿no? Es verdad, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Es una banalidad decirlo, pero es cierto. Pero es verdad. Bueno, de hecho, fijaros cómo fueron los primeros días de confinamiento, ¿no? Todos esos vídeos que llegaban caseros, que algunos, luego yo acabé harta, pero algunos eran realmente geniales, ¿no? O sea, también se ve cierta nostalgia. Una persona nostálgica, ya has contado en ocasiones, ¿no?, que te gusta mucho el pasado y, bueno, en el libro anterior lo demuestras perfectamente. Sin embargo, este libro hablas del presente. O sea, en ese momento necesitabas hablar del presente. O sea, el pasado como que ya no interesaba porque como no teníamos presente, estábamos todo el rato pensando en el pasado o pensando en el futuro, en lo que íbamos a hacer cuando acabáramos ese confinamiento. Sin embargo, tú decides instalarte en el presente y contar ese presente. ¿Lo has querido recuperar un poco porque no teníamos presente? O sea, era muy importante el presente porque sabía que se convertiría en un pasado y en un pasado que iba a tener una importancia en nuestras vidas, ¿no? Entonces, como tengo la manía de dejar un rastro de tinta china indeleble, pues entonces dije, me voy a centrar en este presente y a contarlo ya como si fuera pasado, que eso es buenísimo para cuando uno está así tristón, ¿no? Porque dices, bueno, todo esto pasará. Esto pasará y se terminará y enseguida será un pasado que seguramente contaremos a nuestros hijos o a nuestros nietos, ¿no? Y diremos, es que yo vi la Puerta del Sol de Madrid, yo qué sé, o aquí, ¿no?, la catedral vacía, ¿no? Sin nadie, y estarán hartos de escuchar esta historia, como nos cuentan otras batallas, ¿no? Bueno, pues era un poco eso, ¿no? O sea, fijarme en el presente, aunque luego vuelo, de vez en cuando. Me voy a un pasado, pero a un pasado mucho más reciente en realidad, ¿no?, que está todavía muy, muy vivo, todavía está en color, digamos, no tiene ese color sepia, ¿no? Un mar violeta oscuro, mi anterior novela es una novela, desde luego, en blanco y negro, ¿no?, porque está todo el rato en blanco, o sea, digo, en esta textura de los colores de lo que lees, está todo el rato en un pasado tan, tan lejano que yo lo veía así, ¿no? Sin embargo, aquí, desde luego, está en color. Es como una película en color, pero muda. Sí, en silencio. Que te apetecía poco hablar, que no tenías ganas. Muy poco hablar, entre otras cosas, porque claro, yo me vi en la tesitura que iba todas las noches a la radio a hacer este programa mío tan largo, sin contenidos, y entonces lo que hice fue abrir los teléfonos porque había en esos momentos un montón de personas que estaban solas en casa y sobre todo un montón de gente mayor que estaba sola y que estaba todavía más abandonada de lo que está en situaciones normales o habituales, ¿no? Porque esa es otra de esta historia, ¿no? De pronto los viejos, como, ¡ay, los viejos! Qué buenos somos todos con los mayores, ¿no? O sea, qué buenos somos y cómo es la historia de lo que ha pasado en las residencias, ¿no? Que me parece todo, bueno, pues de una, no sé cómo definirlo. O sea, evidentemente en una sociedad en que la gente mayor, en lugar de ser
las personas a las que hay que cuidar, los sabios a los que hay que escuchar, tienen el lugar que todos sabemos que tienen, no me vengáis ahora con el discursito sobre los viejos, porque ahora son los que están, claro, cómo no, con un riesgo mayor y están sufriendo esto tal, y los hijos no les hacen ni caso y ahora encima tienen la excusa perfecta para ya no irles a visitar a sus casas. Yo me encontré con centenares de ancianos que llamaban todas las noches porque estaban solos. Y era una soledad que ya venía de lejos, pero ahora estaban solos y muertos de miedo. Esta es nuestra sociedad. Y entonces me pasaba todas las noches hablando con ellos. Y esto no es o sea, fue fantástico porque a mí siempre me ha gustado mucho más hablar con la gente mayor que con... Me gusta mucho porque, claro, saben tanto, ¿no? Y tienen unas historias tan bonitas que para mí es un alimento, ¿no? Y emocionalmente es fantástico. Pero también tengo que reconocer que era muy duro en ocasiones porque estás todo el rato intentando consolar y mantener un tono vital en unas personas que están completamente abandonadas. Completamente abandonadas. Y que todavía a día de hoy estos hijos y estos familiares y tal y cual siguen esgrimiendo la excusa de la pandemia para no ir a verles. Y esto es una realidad. Esta es una realidad. Entonces, yo, claro, o sea, intentaba sacar el humor y todo su pasado y todas las cosas hermosas que habían podido vivir, compartirlas con ellos, que las contaba en la radio, pues montar un concurso de cartas de amor una vez más para compartir todas esas vivencias. Bueno, en unas personas que no tienen presente, convertir el pasado en presente y en cualquier caso que se generara una constelación de estrellas en la noche y que toda esa gente pudiera estar conectada a través de la radio, que es siempre un medio muy acogedor y que tiene ese espacio para hablar, ¿no? Y a día de hoy sigo con todos ellos porque no he podido... no les conozco a casi ninguno, pero me sé su vida entera, ¿no? Y no puedo soltar ese primer espacio de la radio en el que llaman porque me muero solo de pensarlo. Entonces, digamos que toda esa parte del humor y de la tragedia y de mi situación personal también, que era como... cada vez que, todas las noches que tenía que ir a la radio para intentar, digamos, como... no sé, o sea, cargarme de una energía que seguramente no tenía. Me bañaba. Y yo creo que los gatos, a propósito de los gatos, se fueron paulatinamente volviendo locos ellos también en esta experiencia, porque en cualquier caso, o sea, era todo absurdo, ¿no? Y entonces, uno de los dos gatos, el macho que se llama Bowie, mientras yo me bañaba antes de ir a la radio, daba vueltas en la bañera, ¿no? Como un león, ¿no? Y vuelta en el quicio, ¿no? En el borde de la bañera. Yo estaba ahí tumbadita intentando, bueno, asumir todo lo que me quedaba de noche y mis viejitos y todo esto y tal. Y un día se cayó, se tiró. ¿Se tiró el agua? Bueno, o sea, yo creo que se tiró, o sea, que no se cayó. O sea, la cabeza, porque los gatos no pierden el equilibrio. Realmente, yo creo que de tanto verme bañar me dijo, pues nada, yo también. Y claro, el agua estaba muy caliente, yo me hice un ovillo para que no me arañara y salió corriendo, chorreando por la habitación, enfadadísimo, yo detrás de él para cogerle con una toalla. Es decir, o sea, empezaron a pasar cosas raras, algo paranormales, o sea, en todo este periplo. Sí, que luego acaba como acaba, no os voy a decir cómo acaba, pero bueno, es toda esta locura, ¿no? Y luego, por supuesto, tiene una parte importante el amor. Fíjate que yo no quiero ningún amor de nada porque estoy hasta aquí. El amor aparece. No, o sea, el amor aparece, pero no quería y no quiero. Pero está ahí, ¿eh? Claro. Tú le llamabas, al principio, en los primeros capítulos apareció y le llamabas siempre así. El hombre que siempre me ha gustado y al que nunca hice ni caso. Es el hombre que siempre me gustó y al que nunca hice ni caso.
En todos. Sí, en muchísimos. Nunca desvelo Así el nombre de es. ese hombre. Y es una historia que va como con mucho sigilo, muy en secreto, que aparece efectivamente en casi todos los capítulos, pero que en los capítulos pasan muchas cosas, o se piensa o se dice muchas cosas, pero él va por ahí, ¿no? Ese hombre que nunca le gustó. Que siempre me gustó, pero que nunca hice ni caso. Y un día te llama, o sea, al principio, no sé, creo que sería así, lo tengo ahí apuntado, sí. Los primeros días de confinamiento, o sea, te llama, bueno, no sé si te llama o lo llamas tú. Tú dices que hablas con él a la vuelta del programa. No sabemos si te llama él o lo llamas tú. A mí me gustaría saberlo. Llama él. Llama él. Es que eso, o sea, era una curiosidad. Sí. Soy en estos momentos una mujer inasible, no sé cómo deciros. O sea, en términos relativos siempre, ¿no? en términos relativos. Pero claro, aparece este hombre que existe realmente, porque todo lo que cuento ahí es verdad, pero claro, es también, digamos, la metáfora al final, cuando se escribe unos libros, se intenta que, bueno, que cada personaje tenga también una entidad más allá de que exista realmente, ¿no? Y es, bueno, lo que quería lo que quería explicar o explicarme es pues cuando uno está en esa etapa en la que piensa que su vida sentimental ha sido un desastre, yo estoy en esa etapa, y que todo ha sido una equivocación. Luego ya pasa el tiempo y ya sé que se te pasa, pero bueno, yo estoy en ese momento, ¿no? Y de pronto dices, es que me equivoqué, ¿no? O sea, me equivoqué en la elección. Y ese hombre, el hombre aquel, ¿no? Ese muchacho que me gustó, ¿no? Y al que nunca, y no es uno, o sea, con un poquito de suerte hay varios, ¿no? Podemos hacer un recorrido así fotográfico por algunos de estos hombres que podrían haber sido, pero por lo que fuera, porque no se dio, porque tú tenías novio, porque él tenía novia, porque estabas casada, porque acabas de tener un hijo, yo qué sé, ¿no? Pues no, la cosa no cuajó, ni siquiera empezó y se queda ahí, ¿no? Y este hombre pertenece a uno de estos hombres que aparece en un momento en el que yo, pues eso, ni quiero nada, ni puedo porque estoy confinada. O sea, que no es un peor momento para ligar que la pandemia, ¿no? Es inimaginable, ¿no? Bueno, había gente que decía, no, yo voy a ligar al supermercado. Digo, sí. joder, o sea, pues sí, pues vamos. Pero con guantes. Pues con la mascarilla, los guantes, oliendo a gel hidroalcohólico, maravilloso, ¿no? Ideal. Bueno, el caso es que sí, este hombre empieza a dar señales de vida, así como muy gatuno. En realidad es es el cuarto gato, porque la tercera gata soy yo y el cuarto gato es él, ¿no? O sea, muy consciente de que tiene que ir, digamos, de lado todo el rato, ¿no? Y que si va de frente, pues se va a encontrar con un portazo en las narices probablemente. Pero este hombre es un poco como John Wayne, es que es el hombre tranquilo, es el hombre que espera. Es el hombre paciente y es el hombre, desde luego, enamorado, porque indudablemente lo es. Sí. Y ahí está. Las cosas que hizo. ¿Ha tenido alguna oportunidad? Demuestran amor. No, sí. Está ahí todavía. Ahí está. Léanla. Ya os contaré. Hay un capítulo precioso que cuenta, que a mí es que me ha fascinado ese capítulo porque es un cuento en sí mismo, que es el que se titula Memorias de África. Es el capítulo 54, porque cuentas cuando conociste de niño, que estabais en una piscina municipal, bueno, y cuentas todo lo que cuando tú te tuviste que ir a Nairobi, en fin, léanlo. A mí me fascinó ese capítulo porque es un cuento. Claro, totalmente. es que qué bonito. Es que hay varios, ¿no? Hay claro, está dividido en capítulos, son todos capítulos muy breves y algunos realmente son un cuento en sí mismo que se podrían extrapolar y bueno, tienen un principio y un final. Y él, pues, ahí en ese capítulo de Memorias de África se cuenta cómo conoció de niño al hombre. Ahí tenemos pistas. Ahí tenemos pistas. Que nunca hizo caso. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta... Ese capítulo es la carta Iberia. Sí, al capítulo siguiente está la carta Iberia, sí. No, porque yo era una niña tan escritora, ya creo, pero lo que pasa es que no lo sabía, ¿no? Pero cuando me enamoré de pequeña del hombre que siempre me gustó y al que nunca hice ni caso, fue un deslumbramiento así preadolescente casi, ¿no?
Y entonces le conocí y 3 días después me marché a vivir a Nairobi, le conocí en Madrid. Fui a vivir a Nairobi, claro, aquello era, además en los años 80, imaginaros, era como irse a vivir a Marte, no, era imposible nada, ¿no? Ni siquiera teléfono, nada, ¿no? Y entonces habíamos quedado que miraríamos las estrellas todas las noches a la misma hora para estar conectados. Y la noche que salgo ya en Nairobi, un calorazo tremendo y tal, miro las estrellas y no reconozco nada. Porque claro, las estrellas son diferentes a las que tenemos aquí, ¿no? Un chasco tremendo. Digo, bueno, esto no sirve de nada, o sea, no podemos estar conectados de esta manera. Y entonces acabé escribiéndole una carta al director de Iberia para ver si me regalaba un billete para ir a encontrarme con mi amor. Nunca me contestó. Además la envié tal cual, puse director de Iberia, la dirección de Iberia que la encontré tal, pero sí, director de Iberia. Yo creo que no le llegó, porque si le llega a llegar... Y la no, lee, tiene que contestar. Hombre, por favor, es que hombre, yo creo que me merecía claro. un billete, como Sí, poco. ¿Quieren ustedes hacer algún comentario, algún...? A lo mejor que todavía no les ha dado tiempo a leerlo y de verdad que les animo a que lo lean, a que lo disfruten, porque es... Incluso hasta la dedicatoria del libro es un poco el resumen, porque claro, lo dedicas a todos tus amigos, toda la gente que estuvo contigo, son amigos tuyos de toda la vida, pero a mí me encantó, porque hablas para Mauricio, Almudena, Aitana, Eva, Alejandro, Alicia y Pep, amigos de esta pandemia y de todas las pandemias, las mundiales y las personales. Es un poco, este libro habla de esa, como nos ha comentado muy bien, esa pandemia personal. Para los gatos, claro, Nina y Bowie, y para el hombre que siempre me gustó y al que nunca hice ni caso. Es que en esa ya solo la dedicatoria hace un resumen muy importante de todo lo que va a aparecer, ese preludio, ¿no? De todo sí, lo que va a aparecer en el libro. Que esto sí lo creo, desde luego, ¿no? O sea, que en esta última etapa lo que nos hemos dado cuenta, no es que no lo supiéramos, pero lo hemos sentido de un modo muy evidente, ¿no? Es la necesidad del otro, de la presencia divina, ¿no? De las personas a las que queremos. Esto sí creo que es un efecto muy claro, ¿no? que nos ha dejado esta historia. Y por eso este libro está dedicado a todos ellos, ¿no? Porque estaban sin estar y me acompañaban como te acompañan los muertos, pero no estaban muertos. Sí. Quería hacerte una pregunta. Sí. ¿Cómo se hace coger un cuaderno y no hacer ningún tacho y que te salga algo, pero... Bueno, te tengo que reconocer que algún tachón hay, pero poco. O sea, realmente era un ejercicio de concentración zen. O sea, yo estoy todo el rato escribiendo en la cabeza. O sea, es un ejercicio que sin darme cuenta lo hago continuamente porque se me ocurren 1000 historias todo el rato. Algunas las llevo a escribir, otras no, otras se quedan ahí, otras de pronto vuelven a aparecer por asociación de ideas cuando estoy escribiendo otra cosa, ¿no? Es como si la cabeza fueran muchos cajones que son como archivadores, ¿no? La memoria. Sí. Y bueno, lo vas metiendo así, todo ahí, igual que hacemos todos, ¿no? Pero yo ya en formato cuento. O sea, ya tiene como un principio y un fin. Es una costumbre, es una manera de pensar, ¿no? Entonces, yo a lo largo del día iba de esos días que muchas veces no pasaba nada y otras veces me pasaba de todo, porque luego veréis cuando leéis que sí pasaron muchas cosas, pues yo lo iba pergeñando en la cabeza. Estaba todo el rato visualizando esa página y escribiéndola. Entonces, cuando realmente llegaba a escribirla, era un poco al dictado, cosa que no me pasa con otras novelas. O sea, ya digo, es por este tipo de trabajo que ha sido muy especial en ese sentido. Y el cuaderno me encanta, porque además creo que no voy a volver a escribir a mano, pero me gusta mucho tener... Muchos tenemos un cuaderno que no hemos entregado nunca.
Sí. Incluso tengo varios. Sí, claro, yo tengo muchos cuadernos que los uso para tomar apuntes para las novelas, eso yo tengo mucho. Y me encanta comprar cuadernos que me gusten, no sé qué y tal y cual. Pero este realmente está el libro entero escrito Sí. para el museo. Bueno, para mis hijos, ¿no? Sí. Y cada vez nos cuesta más escribir a mano, porque como ya estamos acostumbrados a teclear en el ordenador, yo cuando tengo que ponerme a escribir a mano me cuesta Claro, muchísimo, sí, sí. porque es que, claro, intentar hacer una buena letra para que te entiendan, y es todo un trabajo. Es bonito ya y además relaja mucho, porque cuando estás... Yo nunca he escrito para, digamos, para desahogar, o sea, claro que es un desahogo, o sea, siempre lo es, ¿no? Pero digamos, siempre escribo pensando que voy a hacer algo con ello, ¿no? O sea, que no escribo solo para, escribo ya como dándole una forma, tal, ¿no? Y en este caso el hecho de escribir a mano era algo que me tranquilizaba mucho. O sea, era un ejercicio que en esos momentos, porque el ordenador tiene algo compulsivo, ¿no? Tiene, y algo muy embarullado en la cabeza, ¿no? Y ahí era como, bueno, voy a hacer algo despacio. No hay prisa, ¿no? No sé. O sea, sí. Es algo un poco japonés, ¿no? Como, sí. Oriental, por lo menos, sí. Además que encaja muy bien con el estilo que tú has comentado, ¿no? El estilo que tiene el libro, un estilo depurado, directo, esencial, sin demasiada adjetivación, y eso pues no puedes enrollarte tampoco. O sea, en un ordenador te puedes enrollar porque escribes mucho, lo borras. Bueno, pero hay escritores, por ejemplo, hay escritores que a día de hoy escriben a mano. Luis Landero, que es un escritor que a mí me gusta muchísimo y leo enseguida, soy como una admiradora loca, o sea que en cuanto sale el libro ya estoy ahí comprándolo en la librería. Él escribe a mano. Todos los libros los escribe a mano y luego tiene una secretaria, una secretaria que se lo pasa al ordenador. O sea, el ordenador no lo sabe usar. Y es increíble, ¿eh? Es increíble, porque los sí, libros porque... de Luis son, en fin, Sí. bueno. Y él está acostumbrado a hacer varias copias, tiene todo un sistema que escribe una primera copia con no sé qué rotulador de un color, luego con otro color. O sea, tiene todo un sistema que es muy artesanal y muy pausado y, bueno, y escribe los libros que escribe, o sea... Bueno, nadie quiere preguntar. A mí lo que sí que me gustaría saber un poquito ya para terminar, para dejar que puedas firmar libros, que nos cuentes algo, aunque no puedas desvelar, de tu próxima novela. Esa segunda novela que estabas escribiendo, que ahora ya se convierte en la tercera. Sí, mi próxima novela, que no tiene título, porque, y si lo tienen tampoco lo diría, pero vamos, que no lo tiene, porque me cuesta siempre un montón titular los libros, es como dar nombre a un hijo, es una cosa rarísima, dificilísima y que te va a perseguir toda la vida, es decir, que te tiene que gustar toda la vida, o por lo menos intentarlo. Surge de un deslumbramiento, ¿no? De un fogonazo, de una visión. Y es que hace unos años, yo tengo dos hijos, uno que tiene 30 años y otra que tiene 21. Pues cuando mi hija cumplió 18, el padre de mi hija, que es realizador, desde que ella nació hasta los primeros 10 años de su vida o así, él la grababa, cosa que hemos hecho, ¿no? Seguro que muchos de vosotros tenéis grabaciones de hijos, de nietos y tal cual. Lo que pasa es que, bueno, él le grababa con una cámara profesional y siendo un profesional del tema. Iba grabando escenas domésticas de la niña, la entrevistaba, muchísimo material. Y decía siempre que cuando cumplía 18 años le regalaría la película de sus primeros 10 años. Y bueno, pues yo había olvidado por completo esto, porque nunca nos enseñaba ese material. O sea, no era el material que tienes en el móvil y envías el vídeo a... No,
O sea, él era un material que tenía completamente escondido y yo ya me había acostumbrado a verle por ahí, pulular por casa, grabándonos y ya ni nada. Pues, y de pronto cuando Caterina, mi hija, cumplió 18 años, organizó una proyección con gente amiga y algún familiar enseñando esta película. Y me resultó devastador. O sea, otro poco y me muero. O sea, otro poco y me muero, pero era una emoción que ya iba... O sea, claro que evidentemente si ves un vídeo de tu bebé 20 años después, claro que es ya muy emocionante en sí, ¿no? Pero cuando ni siquiera has vuelto a pensar en esto, cuando te dan una película de 1 hora y cuarto o así perfectamente montada, con música, con una luz preciosa, y es un trabajo simplemente que no tiene una salida afuera, ¿no? Pero es como un documental tan bien hecho y tan bonito, ¿no? Y que es precisamente un trabajo sobre las emociones, ¿no? Porque al final el cine es algo tan inmediato, ¿no? Que te llega directo, ¿no? Y ya no te digo si tiene que ver con tu vida, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, que empecé a llorar en el primer fotograma y 3 días después seguía llorando. O sea, es una cosa, pero... Porque, claro, o sea, hay una cosa que, primero porque olvidamos todo. Porque la memoria es tan importante, ¿no? Mantenerla viva, ¿no? Porque al final es lo que nos hace, bueno, es la inmortalidad por un lado, ¿no? Y es el recuerdo emocionado de las personas que han estado a tu lado, ¿no? O de los hijos que han ido convirtiéndose de gusano en mariposa, ¿no? Esa transformación extraordinaria que tenemos delante de los ojos y que eso no tenemos tiempo ni siquiera de valorar en su justa medida, ¿no? Entonces, total, que esta película me conectó de una manera tan fuerte a ese tipo de emoción y de belleza que tiene que ver con la creatividad y con la memoria de lo que fuimos, de lo que ya no somos, de lo que quizás seremos, de lo que quizás sean nuestros hijos, ¿no? O nuestros nietos, ¿no? Todo eso. Que la novela, o simplemente os cuento el arranque, arranca con un hombre que en la noche de su 90 cumpleaños, muy, muy mayor, solo en casa, en una noche de verano, recibe un archivo en su correo en el que alguien, que no sabe quién es, le envía la película de los primeros 10 años de la vida de su hija, por tanto de él. Y a partir de ahí se desgrana toda una historia porque él empieza, bueno, a hacer un recorrido inverso y a conseguir poner todas esas piezas que faltan para comprender su vida, ¿no? y la de los suyos. Digamos que no es un libro autobiográfico, pero sí, como a menudo pasa, nace de una experiencia vivida por mí de una manera muy, muy intensa. Pues muchísimas gracias, Anita, por desvelarnos esta primicia, por darnos esta primicia. ¿eh? Ha sido todo un lujo. Sí, es la primera vez que hablo de ello, sí. Bueno, pues si queréis terminamos ya este coloquio, esta conversación, para dejar un poquito de tiempo para que Ayanta pueda firmaros ejemplares del libro. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Un placer enorme, como siempre. Sí, desde luego. Muchas gracias. Y a la biblioteca. Un auténtico placer. Y en fin, esperemos que estamos expectantes ya que vaya animando todo. Acabo de acordarme que es que el ayuntamiento... No es que haya contraprogramado, pero es que en Toledo, claro, somos pocos, no somos muchos. Entonces creo que el ayuntamiento tenía otra actividad, no recuerdo bien, y que luego tenía vino después. Claro. Mariló, tenías que haber puesto un vino aquí, Mariló. Yo se lo he perdido, nada, oye. No tenemos vino. Es por eso. Un vino español, nos ha fallado. Creo que el ayuntamiento ha ganado por eso. Eso ya se lo han perdido. No lo sabemos, a lo mejor hay 2 personas en el ayuntamiento. Yo creo que bueno, lo hemos disfrutado muchísimo. Vamos a empezar esperemos que se anime cada vez más y que, en fin, que volváis todos, ¿no? A participar en estos actos. Pues, muchísimas gracias. Informa que en breve